Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Hermanos amados, paz del Señor. Nuestro Dios utiliza muchas formas de lenguaje para dar a conocer el proceso que tendrá con todos los cristianos a lo largo de la historia de la humanidad. Y una de las formas de Dios hablar a nuestro corazón y enseñarnos por medio de Jesucristo fue el lenguaje parabólico. Y a través del lenguaje parabólico, el Señor Jesucristo nos enseña, nos instruye acerca del plan, del proceso de salvación, del proceso de redención y del proceso de maduración. Como vemos nosotros acá, nuestro Señor Jesucristo, como dice Marcos, el Evangelio de Marcos realmente es el de Pedro, pero Marcos es el escriba de Pedro. Y aquí Pedro y Marcos escribiendo, dice que el Señor les hablaba con parábolas. Recuerda que Mateo 13 nos muestra que Jesucristo utilizó a partir del capítulo 13 el lenguaje parabólico como casi única forma de enseñar. Y ese lenguaje parabólico se empezó a dar porque ellos empezaron a rechazar a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y recuerde que el lenguaje parabólico tiene, digamos, dos maneras de poder ser interpretado. Uno, la parábola es presentada cuando el corazón es abierto, la parábola se entiende. O si no, la parábola es presentada, pero cuando el corazón no se abre para entender, para escuchar la parábola, el corazón se cierra. Y era lo que pasaba con los que rechazaban a Jesucristo, el liderazgo judío. En cambio, los discípulos que querían conocerlos a ellos, la parábola se les abría. Y aparte, Jesucristo tomaba a los discípulos y les explicaba las parábolas. Recuerde que estamos ante el Evangelio de Marcos, que el Evangelio de Marcos es uno de los evangelios sinópticos, se llama así. Quiere decir, sinóptico es una palabra griega que quiere decir visto en conjunto, de sin, que significa juntamente con, y de opsis, que significa ver, mirar. Entonces, el evangelio sinóptico significa visto en conjunto, porque los relatos de Mateo, Marcos, Lucas son relatos muy parecidos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver una de las parábolas únicas del Señor Jesucristo, que se encuentra en Marcos, ahí mismo, capítulo 4, del 26 al versículo 29. Esta es una parábola única en los evangelios porque solo aparece en el evangelio de Marcos. Y vamos a mirar en esta parábola lo que el Señor constantemente nos grita a través de la palabra a todos sus hijos en todos los tiempos y en todas las edades. Maduremos. Maduremos. Esta parábola nos va a ayudar a entender esto que Jesucristo nos grita por toda la palabra a través del Espíritu Santo, que nosotros tenemos que tener un avance de maduración. Bien, vamos a mirar Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, y ustedes ven ahí un subtítulo, los que tienen la Biblia en físico, que dice parábola del crecimiento de la semilla. Hoy vamos a ver la parte positiva de la cosecha, de la siega. Dentro de 8 días vamos a ver la parte negativa de la siega. La parte positiva tiene que ver con los cristianos. Y luego vamos a mirar en Apocalipsis la parte negativa. Bien, mire el capítulo 4 de Marcos. Mire el capítulo 4 del versículo 1. Nos habla de la parábola del sembrador. ¿La puede ver? Capítulo 4 del 1 hasta el versículo 20. Aparece la parábola del sembrador
y luego la parábola explicada. Bien, luego del 21 al 25 está la parábola de la lámpara. Y luego del 26 al 29 está la parábola del crecimiento misterioso de la semilla. Y ustedes ya saben que la palabra griega para parábola, parabolé, significa colocar una cosa al lado de la otra con la intención de comparar. O sea, a través de la parábola se quiere enseñar realidades espirituales, pero la parábola siempre utiliza aspectos de la creación. ¿Bien? Por ejemplo, la parábola del sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y todos los oyentes conocían a qué se refería esa parábola. ¿Bien? Esta parábola que vamos a ver acá, del 26 al 29, es la continuación y tiene relación con la parábola del trigo y la cizaña. Esta es la continuación de una manera positiva de la parábola del trigo y de la cizaña. Entonces, como es la continuación, vamos a leerlo para poder tener el contexto de lo que vamos a leer. Bien, vamos a leer capítulo 4 de Marcos, verso 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, al 60 y a 100 por uno. ¿Bien? Esta es la parábola del sembrador. Y el 26 al 29 es la continuación de la parábola en su aspecto positivo. ¿Bien? Vamos a leer el versículo 26. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Miren lo que está haciendo Jesucristo. Las parábolas del reino de los cielos tienen que ver con la era de la iglesia y una que otra con la era del milenio. Jesucristo les está diciendo: miren cómo es el reino de los cielos. El reino de los cielos o el reino de Dios, reino de los cielos es un término propio de Mateo, reino de Dios es de Marcos. El reino de los cielos o el reino de Dios es ¿cómo? Entonces, hermano, vamos a hablar de algo que sucede en el reino de Dios, no allá en los cielos, algo que sucede acá en la tierra, hermanos. Y lo que sucede en el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios en la tierra? El reino de Dios en la tierra es la iglesia. Es ahí donde está el reino de Dios. Y el reino de Dios es la esfera donde Dios ejerce autoridad, ejerce dominio. Y es obedecido voluntariamente por todos aquellos que lo ven como su Señor. Ese es el reino de Dios. ¿Bien? Ahora, el reino de Dios tiene dos fases o dos niveles, por decirlo así. El reino de Dios, ahora, el reino de Dios está en nuestros corazones. Es el reino que Jesucristo vino a traer. Por eso le dice: el reino de los cielos se ha acercado. A otro le dice: el reino de los cielos ha llegado. Y a otro le dice: el reino de los cielos está dentro de vosotros. Ese es el reino de Dios, donde Jesucristo reina. Ese es el primer nivel del reino de Dios. Pero tenemos un segundo nivel del reino de Dios, que es el reino escatológico, donde Jesucristo vendrá desde la eternidad a reinar a la tierra y establecer su reino milenario. ¿Bien? Esos son los dos niveles del reino de Dios. Entonces Él va a decir: miren, el reino de Dios, ¿sabe cómo es? Mire su Biblia. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra.
Ve donde dice en, la preposición es epi, sobre la tierra. Bueno, entonces Cristo compara el reino de Dios ¿con qué? Con un hombre que echa ¿qué? La semilla. Ojo, que entre echa y semilla, ahí lo puede ver, en el griego hay un artículo definido la. O sea que dice así, echa la semilla. ¿Sabe por qué es el artículo definido en el griego la? Para enfatizar que no es cualquier semilla, es la semilla. ¿Bien? Y ya sabemos nosotros cuál es la semilla. ¿Bien? Entonces, hermano, esa semilla o la semilla tiene una fuerza sobrenatural en el reino de Dios. Esa semilla tiene un poder sobrenatural en el reino de Dios. Y se lo voy a poner así. Romanos 1:16, todos lo conocemos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamis. Dinamis es la fuerza del dínamo, es un poder constante. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Entonces no es cualquier semilla, es la semilla. Entonces, ahora el Señor va a comparar, porque recuerde que la parábola del sembrador habla de 4 tipos de corazones, donde la palabra cae, y solamente en un corazón fructifica, que es el último. ¿Bien? Acá se va a hablar, en esta parte positiva, de la iglesia como el huerto de Dios, donde la semilla es sembrada y donde la semilla crece. Hermanos, no hay otro lugar más en la tierra donde crezca la semilla de Dios, más que en la iglesia. ¿En el mundo crece? No. Crece en la iglesia, que según 1 Corintios 3:10, la iglesia es el huerto de Dios, es la labranza de Dios. Y es ahí donde Dios está trabajando, echando ¿qué? Su semilla o la semilla. ¿Bien? Mire Marcos 4:14, vaya un momentico para atrás, y dice, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿Bien? Vamos un momentico para Lucas 8:11, que vuelve y la explica nuevamente. Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que el sembrador, ¿quién es? Cristo es el que siembra, pero después de Cristo viene la iglesia a sembrar la semilla. Entonces, ahí tenemos, el sembrador es el que siembra la palabra. Primero Cristo sembró la palabra cuando Él vino. Luego de Cristo vinieron los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, y luego la iglesia siembra la semilla que es la palabra. ¿Por qué lo sabemos? Porque Lucas nos dice, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se siembra? Se siembra la palabra. Y el sembrador son todos y cada uno de los hermanos y hermanas que están colocando la palabra de Dios en el corazón del mundo. ¿Bien? Entonces pasa algo, volvamos a Marcos 4. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en tierra. O sea que el reino de Dios es eso, Dios sembrando su palabra en el corazón de las personas. Y mire lo que pasa en el versículo 22. Este es el sembrador, mire el 22. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. El sembrador tiene que hacer un trabajo, los que han trabajado campo. El sembrador tiene que arar la tierra, tiene que limpiarla de la maleza, tiene que sembrar la semilla, tiene que echarle agua, tiene que mirar que le dé sol.
El sembrador siempre hace ese trabajo. El sembrador nunca está quieto. Siempre está trabajando, haciendo las tareas habituales de agricultura. Entonces aquí habla del trabajo y de la entrega del sembrador. Pero resulta algo, hermanos. Mire su Biblia. Resulta que esta semilla que sembró el sembrador tiene una particularidad. Que la semilla brota, mire su Biblia, y crece. La semilla brota y crece. ¿Ve esa palabra crece ahí? Esa palabra mequino significa que está siendo alargada o está siendo engrandecida. ¿Y sabe qué pasa? Esa palabra, ese verbo, está en voz pasiva. Quiere decir que hay alguien que hace que la semilla sea alargada. Pero mire el texto, no el sembrador. ¿No puede ver? Al estar en voz pasiva quiere decir que alguien hace el trabajo para que la semilla sea alargada, para que la semilla crezca, pero no es el sembrador, porque el sembrador simplemente trabaja, se acuesta, se levanta, le echa agua, pero él no hace que la semilla se alargue. Porque él dice, la Biblia dice, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, él sabe que la semilla está creciendo, pero él no sabe cómo pasa eso allá adentro en la tierra. Bien. Ahora, él no hace que la semilla crezca. Él simplemente trabaja sembrando, cuidando, echando agua, regando. Él solo que espera. Porque la semilla crece misteriosamente para él. O sea, él no sabe cómo, pero él sabe que va a crecer. Él simplemente está trabajando, él simplemente está sirviendo. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Sí, 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Primera Corintios 3, versículos 6 y 7. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que Pablo llegó a Corintios y plantó. ¿Qué plantó? La semilla. Corintios era el campo, él plantó la semilla y esa semilla produjo fruto. Porque se plantó una asamblea local. ¿La iglesia en dónde? En Corintios. Después de que la iglesia estaba plantada, vino un obrero y ¿qué hizo? El texto. La regó. La palabra griega potazo, le dio bebida. Le echó agüita. Entonces mire que Pablo trabajó plantando, mire que Apolos trabajó regando. Pero al final Pablo dice, pero ¿sabe qué pasa? Aunque yo planté y aunque Apolo riega, ninguno de los dos ha hecho que la iglesia crezca. Y luego el 7 termina de rematar para dar a entender que no es por ellos que la iglesia está avanzando o creciendo. ¿Bien? 7. Así que ni el que planta es algo ni el que riega. Hermano, pero es que fue el apóstol de Jesucristo. Escribió casi más de la mitad del Nuevo Testamento, evangelizó casi medio Europa, Asia, fundó no sé cuántas iglesias, tenía no sé cuántos obreros trabajando con él en el grupo de obreros, vio a Jesucristo, subió al tercer cielo, hablaba muchos idiomas, era maestro, pastor, apóstol, evangelista. Bueno, entonces le termina diciendo, bien, está muy bien eso, pero el que riega no es nada, ni el que planta es algo, sino Dios que da el crecimiento. Imagínese que la iglesia creciera por nosotros. ¿Para quién fuera la gloria?
Hermano, y es triste escuchar a muchos pastores diciendo que la iglesia está así por mí, por usted, por Jesucristo, que pagó el precio, y el Espíritu Santo que está trabajando en el corazón de la iglesia. No es que el que planta, el que riega no son nada. ¿Bien? Entonces, hermano, volvamos a Marcos. El sembrador es el que lleva la palabra. Él no puede hacer nada para lograr, digámoslo así, resultados espirituales. Por más que usted visite, por más que usted aconseje, por más que usted exhorte, por más que usted ame, por más que usted se entregue, usted no va a lograr un resultado espiritual. Lo va a hacer el Señor, claro, a través de los diferentes siervos. ¿Bien? Usted puede regar con oración la iglesia, pedirle al Señor que la haga fructificar, pero nunca por usted. Nunca vaya a creer que es por usted. Usted y yo no somos nada, y Jesucristo lo es todo, hermanos. Bien. Entonces, ¿Dios da el crecimiento? Sí, pero el sembrador trabaja. ¿Qué semilla crece? Mira el texto. ¿Qué semilla crece? La que el sembrador siembra. O sea que tampoco podemos quitar al trabajador de la tierra. No podemos quitar el obrero. Pero claro, el crecimiento lo va a dar el Señor. ¿Bien? Entonces, hermano, miremos el 28 ahora. Mire este texto que es muy importante. Voy a leerlo primero de Reina y Valera, luego lo voy a leer de la Biblia textual. ¿Bien? Aquí hay un pequeño cambio. En Reina y Valera dice, 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espina. ¿Bien? Voy a leer acá la Biblia textual, el 28. 4:28. Dice, mira cómo traduce esta traducción de la Biblia textual. Por sí misma la tierra es productiva. Primero tallo, después espiga, luego grano lleno de espiga. ¿Bien? Bien. Reina y Valera dice porque de suyo, pero la Biblia textual dice por sí misma. Bien, sea por sí misma o sea, como dice Reina y Valera, porque de suyo, la palabra griega es autómatos, viene de automáticamente. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir eso? Uno, si lo vemos desde la Biblia textual, entonces la tierra tiene los beneficios necesarios para que la semilla fructifique. Espontáneamente, lo que diga la palabra automáticamente ahí, espontáneamente, entonces la tierra produce lo que usted le eche. O sea que es una buena tierra. Mira, hermano, y esa tierra productiva tipifica el último corazón de la parábola del sembrador. Y cuando lo sembró en buena tierra, ¿a qué produjo? A 30, 70 y 100 por uno. O sea, ¿qué quiere decir? Que por un grano le produjo 30, por un grano le produjo 60 y por un grano le produjo 100 granos. ¿Por qué produjo? Porque era buena tierra. ¿Listo? Entonces quiere decir que la tierra espontáneamente produce el fruto hacia el exterior, porque es una buena tierra. Lo podemos entender así. ¿Bien? Y esa tierra buena representa el corazón bueno con el cual Dios creó al hombre, pero recuerde que después se dañó. ¿Bien? Entonces, hermano, estos corazones, estas tierras buenas, cooperan con la palabra que es la semilla sembrada en el corazón de ellos, permitiendo que esa semilla crezca y dé fruto para la gloria del Señor. Entonces, la tierra es buena, pero también, si lo vemos de Reina y Valera, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. También el texto en el griego da a entender
como si la misma semilla tuviera el potencial para fructificar, hermanos. Y recuerde que Génesis capítulo 1, voy a recordárselos, cuando Dios creó y dijo que la semilla iba a crecer de acuerdo a qué, o según su qué, según su género. Ahora mire la apreciación. ¿Cuál es el género de la semilla que fue sembrada en nosotros? Divina. ¿Qué es la palabra de Dios? Eso divino fue sembrado en el corazón. Y entonces se espera que dé fruto de acuerdo a ese género. ¿Cuál es su género? O sea que se espera que eso que vaya a crecer en nuestro corazón, cuando lo vean como algo no de esta tierra, sino como algo del cielo. Y no es nada más y no es nada menos que un parecido a Jesucristo, que era un hombre celestial acá en la tierra, hermano. Esa es la característica de la semilla, que es una semilla divina, plantada en el corazón del ser humano. Entonces, así debe ser de acuerdo a su género que tiene que crecer. Bien. Y cuando usted mira en el reino vegetal, por decirlo así, usted va viendo toda esta transición, todo este cambio, transición de una etapa a la otra. Bien. Aunque usted hay veces en la semilla no puede ver ese crecimiento tan gradual. Entonces, eso pasa con nuestra vida cristiana. El Señor sembró su palabra en el corazón de nosotros. Hermano, y si usted y yo, escúcheme querido hermano, cooperamos con la palabra, en el momento menos pensado, usted está como más santo. Qué tan raro. Este hermano y esta hermana son como más santos, ¿cierto? En el momento menos esperado, usted está como más entregado. Usted como que sirve más al Señor. Pasó algo en su mente y usted como que ahora le interesan más las cosas de Dios, no tanto como antes. ¿Se entiende? Cuando usted y yo empezamos a cooperar con esa semilla que fue plantada en nuestro corazón, empieza a haber un cambio en todo nuestro entorno y en todo nuestro vivir, hermanos. Amén. Entonces aquí el hermano Gino él habló en algún momento de ese crecimiento de la semilla, hablando de los procesos, ¿bien? Entonces el primero es tallo. Bueno, el Reina Valera dice hierba, la Biblia textual dice tallo, ¿bien? ¿A qué se refiere ese primer proceso? ¿Qué pasa cuando la semilla es sembrada en el corazón de una persona? Pues lo primerito es que nacemos de nuevo, la regeneración. Eso es lo primero que sucede cuando cae la semilla en una buena tierra. Ella entonces ella germina y da algo nuevo. Entonces, hermanos, nosotros los cristianos hemos recibido algo del cielo. Y algo del cielo empieza a operar acá dentro en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, ese primer brote, ese tallo, podemos decir, digámoslo así, que se refiere al nuevo nacimiento, a la regeneración. ¿Bien? Pero recuerde que eso va creciendo. Eso no se queda ahí con el tallo. Luego viene ¿qué? Espiga. ¿Bien? Entonces, hermano, esa vida que nos colocaron adentro, participantes de la naturaleza divina, esa vida empieza a tener un desarrollo en nuestro interior. Y cuando esa semilla va desarrollándose y va creciendo, empieza a suceder un proceso de renovación en nuestra mente, hermano. Claro, el Señor nos salvó, nos regeneró, es el primer proceso, pero después empieza un proceso de renovación en nuestra mente, hermano. Entonces, esa vida divina que está en nuestro interior, en nuestro espíritu, empieza a permear toda nuestra mente llena de cucarachas que traíamos del mundo. Empieza a permear todos esos malos hábitos que traemos del viejo hombre. Empieza a permear nuestra manera de pensar que traíamos del viejo hombre, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Toda esa semilla empieza a permear.
la vida divina en nuestro interior. Entonces, la regeneración es la implantación de la vida divina en nuestro interior. Y la renovación es el paso de esa vida divina a nuestro ser, a nuestra mente. Renueva nuestras emociones, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestra voluntad. O sea que esa semilla empieza a hacer algo en nuestro interior, y es que va formando paulatinamente a Jesucristo en nuestra vida, hermanos. La va formando. Claro, en la medida que usted coopere con ella. Y también tengo que decirle que esto no es un proceso, esto toma tiempo. Y el tiempo que va a tomar la semilla en producir fruto también va a depender del cristiano. Si usted se resiste a la palabra y a la voluntad de Dios, ella se va a demorar mucho en fructificar. Es como el bambú. Usted cuando lo siembra, ¿sabe cuántos años se demora en salir? Un promedio de 7 años. Entonces, hermano, también depende de la cooperación al Espíritu para que ese crecimiento no se demore tantos años. Es increíble, hermano, vemos nosotros cristianos de 20, 30 años y todavía con una mente tan apegada al mundo y tan natural que todavía el mundo para ellos sigue teniendo color de oro. Y todavía no pueden juzgar si es malo la ideología del abecedario, por ejemplo. ¿Será que honra a Dios o será que no honra a Dios? ¿Bien? ¿Por qué? Porque no han permitido que la Biblia permee su pensamiento y su mente. Hermano, la ideología de abecedario, honra o deshonra a Dios, deshonra. Lea toda la Biblia. No necesita mucha revelación para que lo pueda entender, para que lo pueda ver. ¿Bien? Luego pasa otro proceso que es el grano lleno de espiga. O sea, aquí ya es el fruto. Aquí ya es la transformación, hermanos. O sea, es un grano lleno de fruto del Espíritu. Son estos cristianos maduros, firmes, estables, que no viven según las emociones. Hermanito, ¿por qué no oro hoy? Es que hoy no tenía ganas. Hermano, ¿y usted por qué sí oro hoy? Porque yo sé quién es el Señor. Y a pesar de lo que me duela, y a pesar de lo que me falte, y a pesar de lo que tenga y lo que no tenga, Jesucristo sigue estando en el trono. Y yo sigo orando a Él. Y yo me sigo entregando a Él. Hermano, ¿usted por qué no persevera en la comunión con los hermanos? Hermano, usted no sabe lo que está pasando. Pero yo sí tengo que decirle que aunque yo no sé lo que está pasando, Jesucristo está en el trono. Y a ese hay que buscar. Hermano, es increíble. Hay veces nosotros no buscamos al Señor porque tenemos ciertas situaciones en el entorno de sufrimiento, de escasez, de dolor, de enfermedad. Y no lo buscamos que porque estamos así. ¿Y no ve que es cuando más hay que buscarlo? ¿Usted quiere seguir llevando el dolor y el sufrimiento sin verlo a Él en el trono? Es muy difícil, hermano. En cambio, llevar el sufrimiento, la prueba, viéndolo en el trono, es diferente, hermano. Es muy diferente para nuestro corazón. ¿Amén? Entonces, hermano, esa semilla, en este caso, y tengo que decirlo desde ahorita, es la semilla de trigo. Porque esa es la continuación de la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Bien? Entonces, ella crece por sí sola, pero se demora un tiempito en abrirse paso entre la tierra, luego formar la espiga y con el tiempo dar el fruto, hermano. Y todo este proceso no lo hace el agricultor, porque él no hace que la semilla produzca fruto, hermanos. ¿Bien? Recuerde, nosotros somos esa buena tierra. Recibimos la palabra se está desarrollando en nosotros. ¿Bien? Nosotros somos el esporos del reino. Hermano, ¿y qué es esporos? La palabra, la semilla. O sea, la palabra esporos. Nosotros somos el esporo del reino. Y cuando vemos esa semilla desarrollada
en Apocalipsis, ¿sabe cómo aparecemos? Reyes sacerdotes. Cuando se desarrolla esa semilla del reino, ya en Apocalipsis hay una cosecha, pero de reyes y sacerdotes, hermano. Aleluya. Entonces, hermano, esa semilla tiene una potencialidad de hacer cosas maravillosas en nosotros, hermano. ¿Sí? Entonces aprendemos que solo Dios puede dar el crecimiento espiritual. Da el crecimiento a la semilla que se ha sembrado en nuestro corazón. Él mismo va a hacer fructificar la semilla con una abundante vida espiritual. Pero ojo, hermanos, acá hay una cooperación del cristiano. Ahora, también tenemos que decir, la Biblia habla muchas maneras de que la semilla va a fructificar, pero hay una manera en que la semilla va a fructificar que no se puede eludir. O sea, sí o sí se tiene que dar. Y me estoy refiriendo a Juan, capítulo 12, vamos, versículo 24. Juan 12, 24. Vamos a ver el 23. Cuando Felipe, unos griegos se acercaban a Felipe, le preguntaron quién era Jesucristo. Entonces Felipe le dice a Andrés y los dos van y hablan con Jesús. Cuando le dicen, Señor, te buscan los griegos, dice Jesús en el 23. Jesús respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Escuche su Biblia. De cierto os digo. ¿Sabe que esa palabra de cierto es amén en el griego? Amén, amén. O sea, es verdadero y verídico lo que Cristo va a decir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra, y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Pues entonces, este es un proceso ineludible para la fructificación de la semilla. ¿De acuerdo conmigo? Hermano, todos los cristianos tenemos un llamamiento a la muerte. Uy, hermano, ¿usted qué está predicando acá? El Señor Jesucristo lo dijo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe para qué era la cruz en el primer siglo? Vamos a suponer que estamos en el primer siglo, en Roma, en Jerusalén, dominada por los romanos. Y estamos acá en la reunión de la iglesia. Y resulta que pasamos, vemos una procesión y va un mancito con una cruz ahí cargada, caminando. Y lo pillamos desde acá y empezamos a chacharear entre nosotros. Ese ya se ha muerto. Si alguien pasaba con una cruz llevándola, se iba a morir. Eso es lo que significa eso. Llevar la cruz significa eso. Entonces, hermano, la semilla da fruto cuando se muere. Claro, al morirse es cuando ella germina. Ese es un proceso ineludible para la fructificación de la semilla. Debe necesariamente morir, hermano. Y esto lo decimos con mucha tristeza en el corazón, empezando por mí. Nosotros como cristianos estamos muy vivos. Y de verdad lo que necesitamos es una dosis de la cruz, hermano. Tantas cosas terrenales en nosotros que necesitan morir. Y esas cosas terrenales, nuestro corazón sufre porque sabemos que deshonra a Jesucristo. No trae un buen aroma a la casa de Dios, hermanos. Que el Señor nos sustente, hermano. Terminemos versículo 29 de la Biblia textual de Marcos 4. No, vamos de Reina y Valera. Marcos 4, ahora el 29. Terminemos. Y cuando el fruto está maduro, o cuando da fruto, enseguida mete la hoz porque la siega ha llegado. ¿Bien? Entonces, hermano, el final del proceso de la siembra y maduración de la semilla es ¿qué? Pues la siega, o sea, la cosecha. Creo que la Biblia utiliza ese término, pero es para que nos entendamos la cosecha, ¿bien? Ese tiempo llega cuando ya el fruto ya está maduro. Entonces mira lo que dice el texto. Y cuando el fruto está maduro, enseguida, o sea, inmediatamente, ¿qué hace? Se mete la hoz. La hoz.
un gancho metálico así que utilizaban para cegar. Entonces, hermano, así, porque recuerde que es como el reino de los cielos, así como sucede en el reino vegetal, que el fin de todo proceso es la siega o la cosecha, así es con el reino de Dios. Podemos tener una aplicación doble. Uno, Jesucristo es el sembrador y lo que sembró fue su palabra y ella ha dado fruto hasta ahora. Dos, podemos hablar en el ámbito individual. Jesucristo sembró su palabra en nosotros y Él como labrador y el Padre como labrador están trabajando para esto. Miren, para que el fruto esté maduro, hermanos. Hermanos, no nos neguemos a madurar. Hermano, pero es que me van a pasar la hoz. No importa. No nos neguemos a madurar, porque el mucho fruto es lo que trae honra para el Señor, hermanos. Entonces, hermano, este versículo nos muestra que el crecimiento espiritual es un proceso continuo y gradual que termina con la cosecha, que es la madurez espiritual. Entonces, hermano, finalmente lo que está produciendo el Espíritu Santo es muchos cristianos parecidos a Jesucristo, o lo que finalmente quiere producir. Y ese fruto, el tiempo de la cosecha, podemos verlo ahorita y podemos verlo cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, Efesios 5 dice que se va a presentar una iglesia a sí mismo como gloriosa. Ese es el fruto de Jesucristo. Eso es lo que va a recoger cuando Él venga, hermanos. En resurrección. ¿Bien? Pero, hermano, no lo llevemos solamente para lo escatológico. Claro, tiene que ver con la venida de Jesucristo. No, tenemos que decir lo que dice el texto. Pero, hermano, no dejemos el fruto para lo escatológico. El fruto ya. ¿Recuerda cuando Jesucristo va a comer fruto de una higuera? Fue a comer fruto de una higuera y era tiempo de higos. O sea, quiere decir que era tiempo de que tuviera fruto. Y fue a comer y no había nada. Hermano, y hay muchos cristianos que somos así. Alguno de los hermanos va a comer algo de Cristo en nosotros y no encuentra sino amargura, tristeza, envidia, celos, contienda, vanagloria, en vez de encontrar cosas preciosas, en vez de encontrar la fructificación del Espíritu, en vez de encontrar paz, encuentra en nosotros guerra en el corazón. En vez de encontrar verdad, encuentra mentira. ¿Ve? Entonces, hermano, ese es el propósito con el que el Señor da esta parábola. Una cosecha madura, hermanos. ¿Ve? Una cosecha madura. Ahora, ¿qué es la siega? Literalmente la siega es, ahí, porque ahí lo dice en el 29, porque la siega ha llegado. Mire, vamos a Mateo 13, que es la parábola del sembrador, y él le dice a usted que es la siega. Mateo 13, versículo 39. Cuando está explicando la parábola del trigo y la cizaña, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, o sea, la cizaña. Ojo lo que dice Jesucristo. Mire su Biblia. El fin, la siega, es ¿qué? El fin del siglo. ¿Y los segadores son qué? Son los ángeles. ¿Ve? Entonces, hermano, esta explicación, mire el 41. 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Bueno, ahí hablando de la cizaña. Entonces, hermano, el tiempo de la siega es el fin del mundo. En este caso sería
la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, se pare de su trono, por decirlo así, en la majestad de las alturas, se abran los cielos, esta dimensión, y vuelva nuevamente acá. ¿Sabe qué va a hacer? Va a cegar, va a cosechar. ¿A qué? A los suyos, hermano. Porque para eso está trabajando, para recoger la siega. Él espera pacientemente recoger lo suyo. Ha estado trabajando todos estos siglos, todas estas edades, en nosotros. Vea Dios cómo es de misericordioso. Y no nos ha desechado, a pesar de nosotros. Sigue trabajando con nosotros. Y al final de los tiempos va a venir a cosechar su iglesia. Aleluya, qué alegría. Bien. Entonces, hermano, aquí en esta parábola, en la del trigo y la cizaña, el Hijo del Hombre es el que siembra. ¿Bien? Y en Apocalipsis aparece como el que cosecha. Vamos a ir a Apocalipsis y terminemos. Apocalipsis 14, versículo 4. 14 y 15. Y estos dos versículos los vamos a utilizar en la siguiente reunión, porque ahora vamos a ver la cosecha o la siega de la parte negativa. Esta es la parte positiva. Apocalipsis 14, versículo 14 y 15. Dice: miré y he aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz, mete tu hoz y ciega. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura, hermano. ¿Bien? Entonces aquí, que lo vamos a ver en la siguiente reunión, nos muestra, esta es la parte positiva de la siega de Jesucristo, de lo que va a recoger. La mies de la tierra son los hijos de Dios. La mies de la tierra son los resucitados que se parecen a Jesucristo. Pero para llegar allá fue un proceso de años, de siglos, de edades, de tiempos, de paciencia de Dios. Y ese crecimiento que está ocurriendo en la iglesia, hermano, crece misteriosamente. Solo tenemos que sembrar. Hermano, pero yo llevo evangelizando a tal persona 20 años. Siembre. Hermano, yo llevo predicándole a tal iglesia tantos años y nada que crece. Siembre. Porque ni usted ni yo podemos hacer que se fructifique. Amén. Bien. Entonces, hermano, Dios, a través o de los predicadores, o de los maestros, o el mismo cuerpo de Cristo, a través de todos los cristianos, siembra la palabra en los creyentes, y esa palabra va obrando, va obrando, va obrando hasta madurar y producir frutos para la gloria de Dios. El Espíritu Santo está trabajando para recoger fruto, hermano, y fruto que traiga gloria para Dios. Una vida más entregada a Dios como la vida de Cristo. Una vida más santa y separada como la vida de Cristo. Una vida que vive por los intereses del reino de Dios como lo vivió Cristo, hermanos. Una vida que viva la fructificación del Espíritu como la vivió Cristo. Ahora pregunto para nuestros corazones: ¿ya es momento de recoger fruto en nuestra vida? Padre, gracias por no cesar de trabajar con nosotros, por no darnos conforme a lo que somos, Señor. Te agradecemos, Padre, por el cuidado pastoral que tiene con nosotros, Señor. Gracias por insistir con nosotros a pesar de nosotros. Señor, pedimos que tu palabra opere, nos ayude a madurar y a fructificar. Sabemos que no lo podemos hacer nosotros, pero tú sí lo puedes hacer. Así que te bendecimos, Padre, y te agradecemos por tu palabra tan preciosa para nuestro corazón. Bendito sea tu nombre.
en el nombre de Jesús.